buenas tardes. Martes de 15 a 16 horas comienza en la FM 101.9 en Mar del Plata, Prohibido Olvidar, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escuchar por internet, www.fm1019online.com, y en YouTube también nos encontrás, busca Prohibido Olvidar. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Cabe aclarar que hoy el programa va por diferido. Sí. Lo estamos grabando el lunes para el martes, que sale al aire por el aire de la FM 101.9 en Mar del Plata, en internet, y después diferido en la página de Prohibido Olvidar. Muy bien. Mira, Pablo, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, vamos a contar de qué vamos a hablar en el programa. Boleto en Mar del Plata, dormir en la calle, dióxido de carbono, pólizas del seguro automotor, volvió el cine y no cumplen la cuarentena obligatoria. Tu columna, Pablo, se llama Hidrógeno 2030 y la columna de Alberto Cortés, que ya vamos a escuchar, se llama Las insuficiencias. Muy bien, vamos con Cortés. El plan del macrismo en 2019 fue un hecho de enorme impacto positivo, no solo en la realidad interna de Argentina, sino también en la geopolítica latinoamericana. Un macrista como José Fraga dijo, poco antes de volver al cargo de presidente del Banco Nación, que le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Era una confesión clara del propósito de ese gobierno de modificar la distribución de la riqueza generada en la Argentina en detrimento de los que generan esa riqueza, es decir, los trabajadores, por las dudas de que a algunos no le alcanzaran los hechos producidos durante los 4 años de esa gestión para convencerse. Esos años no solamente sirvieron para modificar regresivamente el reparto de ingresos, sino también para destruir industria, llevar a la quiebra a 25.000 pymes, aumentar la pobreza y la indigencia, y alinear a la Argentina al lado de países que llevaban adelante políticas semejantes y decididamente en contra de todos los que en América Latina y el Caribe buscaban la integración latinoamericana, la independencia de las naciones de esta región y la justicia social. También en contra de la democracia, como se vio, por ejemplo, frente al golpe en Bolivia. Y de la República, tan pregonada por ellos mismos, como lo exhibe la manipulación de la justicia que llegó hasta el nombramiento por decreto de jueces de la Corte Suprema y de los servicios de inteligencia, utilizados como policía política al extremo de enviarlos a espiar, entre otros, a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. El Frente de Todos era en 2019 y a nivel nacional la única herramienta posible para cortar ese proceso. Esto no implica afirmar que, en otros momentos o en subterritorios específicos, no sea posible y necesario generar otras alternativas de poder superadoras a ese frente. Apenas asumido el gobierno, se tomaron una serie de medidas para mitigar la situación de los sectores más vulnerables, jubilados de menores ingresos, tarjeta alimentaria, etc. Antes de que hubiera posibilidad de desplegar muchas más iniciativas, parte del plan original de gobierno, irrumpió la pandemia y forzadamente la atención se tuvo que centrar en las políticas sanitarias para evitar catástrofes del tamaño que se alcanzaron en otros países y en atender las consecuencias económicas de la situación. Ello se logró a medias, impidiéndose el colapso del sistema sanitario y tragedias de la dimensión de Brasil, Estados Unidos o Perú, pero no alcanzó para impedir que la mortalidad fuera elevada. Así, Argentina es el país número 12 en el mundo por cantidad de muertes, siendo el número 32 por población. En cambio, en cuanto a cantidad de vacunas, es el número 17,
o sea que las muertes se han podido evitar en menor medida que en el promedio del planeta. En la actualidad, en cambio, en cuanto a la provisión y administración de vacunas, es uno de los países que mejor está, a pesar de que, aunque se fabricaron parcialmente vacunas AstraZeneca, todavía no se han podido aplicar en el país las fabricadas localmente. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que las produce íntegramente e impidió su exportación a otros hasta que estuviera ampliamente satisfecha su demanda interna. Lo que es seguro es que, visto el comportamiento ante la pandemia de la mayoría de la oposición de derecha y sus medios afines, que son el grueso de los más potentes, un gobierno de ese signo habría significado una catástrofe humana muchísimo mayor. E inclusive, afortunadamente no siendo gobierno, fue claramente aliado del virus, que tiene que agradecerle muchos de los muertos que logró. El gobierno desplegó, especialmente durante los primeros meses de la pandemia, una cantidad de medidas de alivio que, aunque insuficientes, significaron un incremento importante de la emisión y el déficit fiscal. Acá se demostró estrepitosamente, y por segunda vez en pocos años, la falacia de los economistas neoliberales, presentados por los medios hegemónicos como los que saben de economía. Siempre han sostenido que la inflación se debe a la emisión de moneda nacional o equivalentes por los gobiernos para cubrir el déficit fiscal. Pero, mientras que el gobierno de Macri desde cierto momento se autolimitó, llevando a cero la emisión monetaria, al mismo tiempo la inflación trepó hasta su valor más alto desde la hiperinflación que volteó a Alfonsín. En cambio, con toda la emisión de billetes que hizo el gobierno de Fernández, el índice de precios al consumidor descendió ininterrumpidamente hasta septiembre de 2020. La inflación es producida por una diversidad de factores, al contrario de lo que sostienen aquellos simplistas. Uno de los más importantes en los últimos años han sido las devaluaciones, como las que Macri permitió alegremente con su teoría de la libertad del mercado de cambios, y como la frustrada que a fines de 2020 también sus aliados encabezados por el diario Clarín trataron de forzar sin conseguir torcer el brazo al gobierno. De haberlo logrado, la inflación sería aún muy superior. Otro factor que influye es la actividad económica. Su depresión en los primeros meses de cuarentena estricta ayudó a bajar la inflación. La salida de esa situación generó el efecto contrario, pero potenciada por otros factores internos y externos al país. A nivel mundial se viene registrando un incremento de precios, en especial de los alimentos. Argentina exporta una importante variedad de los mismos, incluyendo algunos cereales que, aunque no se utilizan tradicionalmente en la alimentación humana nacional de forma directa, se emplean como forraje de ganado que sí se consume. El que produce un bien exportable siempre pretende cobrar en el mercado interno lo mismo que le pagarían exportando, a menos que haya retenciones a la exportación o medidas similares que hagan diferenciar los dos precios. De todas maneras, este factor no alcanza para nada para justificar la magnitud de los aumentos producidos. En el caso de la carne, uno de los que más ha aumentado, el gobierno cerró la exportación por 30 días, lo que hizo poner el grito en el cielo a varios sectores involucrados. El tema tiene su complejidad, y la medida en sí no apuntaba, no podía ni pudo contener el alza del precio del producto en lo inmediato. Su objetivo fue presionar y comenzar en paralelo a aumentar los controles, que ya empezaron a hacer saltar numerosas irregularidades, y a poner en marcha planes de largo plazo que permitan incrementar sustancialmente la producción. El gobierno ha reducido significativamente los aumentos tarifarios, pero en cambio ha subido el precio de los combustibles, que inciden en casi todos los costos, más del 27%, por encima de la inflación. El carácter oligopólico y a veces monopólico de la producción y o comercialización de gran parte de los alimentos y otros elementos de primera necesidad es el factor clave que explica los altos de precios que se vienen produciendo muy por encima de causas aparentemente más difíciles de controlar, como los precios internacionales. Sin embargo, poner este factor en caja implica niveles de confrontación con el poder económico que es necesario asumir si se pretende frenar el deterioro del nivel de vida de los sectores populares que se viene produciendo pese a las promesas de mejora del salario real, que no se vienen cumpliendo, y de la meta presupuestaria de inflación para todo el año 22
9%, que evidentemente no se cumplirá. El control de la inflación, principalmente apuntando a desarmar a los grupos monopólicos, es la tarea central que tiene por delante el gobierno después de la sanitaria. Medidas como la eliminación del impuesto a las ganancias para gran parte de los asalariados, reestructuración del monotributo, rebaja del costo del gas, pero solo el de red, no el de garrafa, que usan los sectores populares y que urge declarar servicio público, y programas asistenciales, pueden mejorar parcialmente el salario real de algunos sectores, pero la heterogeneidad del mercado laboral, el elevado porcentaje del trabajo en negro y trabajo informal, hacen que el impacto de estas medidas sea también heterogéneo y que no lleguen a muchos sectores populares. Solo el freno al alza de precios representará una auténtica detención de la caída del nivel de vida del pueblo. Muy bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés. Desde ayer lunes, viajar en colectivo en Mar del Plata cuesta 51 pesos con 80. El 30 de septiembre el boleto de colectivo costará 59 pesos con 90 centavos. La tarifa, que hasta el domingo valía 35 pesos con 24, sufrió el primero de los aumentos que tiene proyectado el Ejecutivo local, que va a llevar el boleto a 69,98. A principios de junio, el jefe comunal hizo uso de la delegación de facultades que le otorgó el Consejo Deliberante y resolvió un ajuste de manera desdoblada de casi el 70% sobre el valor del boleto de colectivo. Desde este lunes 21 de junio, la tarifa pasó de 35 pesos con 24 a 51 pesos con 80 centavos, mientras que el 30 de septiembre entrará en vigencia el valor final de 59,90 pesos. Montenegro resolvió el incremento en base a los índices inflacionarios y la falta de actualización de los subsidios. A pesar de esto, el boleto quedó muy lejos de lo que proponía la CAMETAP y la Subsecretaría de Movilidad Urbana, que querían un boleto o solicitaban un boleto a 96,06 y Movilidad Urbana a 93,69. Hay una trampita en eso. Al establecer ese precio, la municipalidad estableció lo que se va a pedir en subsidios. Porque al establecer la municipalidad ese precio, la diferencia que hay entre lo que se cobra el boleto de colectivo y el precio que pone la municipalidad, eso se tendría que cubrir con subsidios. 93,69. Claro, sí. Esa diferencia Sí. hay que cubrirla con subsidios. Bueno, justamente eso es lo que está gestionando Montenegro, Y sí, más subsidios para los empresarios del transporte. Montenegro, los opositores a Montenegro, los que están cerca de Montenegro, los empresarios del transporte. Sí. Esto es evidente. La otra vez habíamos hablado sobre la propuesta de los transportistas escolares, sobre... Sí, no la escuchó nadie. No la escuchó nadie porque, lógicamente, ahí hay que poner plata. Y la plata se la quieren dar a los empresarios de la CAMETA. Digamos, hay que decir las cosas claras, ¿no? Como dice Rubén, plata hay, lo que pasa es que está yéndose para otro lado. Hubiera sido interesante que esa masa de dinero que se está hablando sobre subsidio vaya para lo que es el sector de transportistas escolares, que ofrecieron un apoyo logístico, especialmente lo que es el traslado de estudiantes, docentes, auxiliares, y con eso evitar la aglomeración en el transporte público, que es lo que está produciendo que nosotros no podamos avanzar en las fases del
de restricciones, si bien hay alguna novedad en ese sentido, Sí, hay alguna pero novedad, es sí. una novedad que a la vuelta de la esquina, donde otra vez se empieza a saturar el transporte público, no vamos a encontrar otra vez en el mismo problema. Algunos podrán decir, lo que pasa es que hay que vacunar más rápido. Mira, pasa lo que pasa, y ante lo que pasa vos tenés que tomar actitudes. Ahora, si acá el tema pasa por elegir entre los empresarios de la CAMETAP y los transportistas escolares, me parece que lo que se está buscando más es solucionar los problemas de INSA que es solucionar los problemas de transporte. Exactamente, sí. Recordemos, Pablo, que este programa está grabado el lunes a la tarde, pero según adelantan los portales, Mar del Plata mañana martes estaría cambiando en fase 3. Claro, pero poco va a durar si no se solucionan las cosas que sí que tienen que solucionar. O sea, y una cuestión fundamental es el transporte público. Claro, si no se ponen más frecuencias, porque... o se toma otra solución, la de los transportistas escolares. Es una solución interesante, pero lógicamente La Plata la están llevando para un solo sector nada más, que es para el sector de los empresarios de transporte y no para solucionar los problemas de transporte. En Montenegro dice que los subsidios comparados, los subsidios que recibe Mar del Plata y los subsidios del AMBA, dice que son mucho más importantes en pesos los que dan en el AMBA. Bueno, Montenegro dice que lo están discriminando, lo discriminan por todos lados. Lo discriminaban también a Pulti, a April, digamos. AMBA no es lo mismo que Mar del Plata, no es lo mismo. Claro. Ni tampoco la característica de los servicios. Ahora, dicho esto, ¿cuál es el tema? ¿Darle más plata a los empresarios de transporte? Eso parece ser. Eso parece ser la solución. A ver, ¿cuál es la pelea? ¿Darles más plata? O por lo menos la de ellos no tocarlo y que no den más para poder dar alguna solución. Y la verdad que él tiene que administrar la plata que tiene que administrar. La verdad que lo que se les da es mucho para lo que hacen. Yo no veo relación entre lo que reciben, tanto por pago directo del servicio, como por vía de subsidio. No siempre estuvimos en pandemia, la pandemia empezó el año pasado y la cosa sigue igual, por ahí más acentuada, pero acá el tema de los subsidios para solucionar el problema de transporte, no el problema de los empresarios de transporte. Los empresarios de transporte verán cómo solucionan sus problemas. En definitiva, ya que todos son capitalistas, bueno, seamos capitalistas de verdad. Que los empresarios resuelvan su problema como se supone que lo tienen que resolver y no a costilla del Estado. En el último año, el servicio de colectivos en Mar del Plata se redujo en un 95% como pico máximo en marzo de 2020, la circulación de pasajeros. Y en un 50% en el momento de mayor circulación, en febrero de este año, siendo el promedio de la caída el 70%. Ahora bien, la disminución de usuarios de colectivos, que eso obviamente impacta en las empresas, no lo tiene por qué pagar el usuario. No, es como cuando vos vas a tomar un café y resulta que vos le estás pagando todo lo que perdió durante la pandemia. Claro. También son cosas que están pasando, o te sentás, viste, y a ver por dónde viene el fierrazo, quieren, digamos, capitalistas mistongos son estos, quieren resolver todo con vender un café o 2 boletos de colectivo y quieren resolver los problemas de pérdida financiera por el tema de la pandemia. Mire, todo el mundo perdió en la pandemia. Todo el mundo perdió. Así que si a ellos les toca que perder, también tendrán que perder, ¿viste? Esto es una cuestión lógica. ¿Por qué ellos no van a perder cuando todos los demás perdieron?
Bueno, en base a esta situación, lo que decíamos recién, desde el Ejecutivo local insisten con equiparar los subsidios con el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, los subsidios que financian el transporte público. En Mar del Plata, el 80% de la tarifa es sostenida por los usuarios. Bueno, teóricamente se le quiere llevar a ese porcentaje al 75%. Ahora, yo estoy de acuerdo con los subsidios si es para solucionar los problemas de transporte, no para solucionar los problemas de INSA. Porque vienen los subsidios y los problemas de transporte no se solucionan. Estamos solucionando los problemas de INSA y la verdad que si INSA no puede solucionar su problema, lo lamento por INSA. Que se dedique a otra cosa. Que se dedique a otra cosa, qué sé yo. Por algo no largan tampoco. Pero ese es el tema de los subsidios. Yo no digo que no debe existir subsidio para el transporte público. Yo lo que quiero que el subsidio vaya a solucionar los problemas de transporte público, no los problemas del empresario, que es lo que ha pasado hasta ahora. Bueno, estiman que hay más de 150 personas que duermen en la calle en Mar del Plata. Así lo dice Cristina Churio, coordinadora de la Noche de la Caridad. Este lunes comenzaron a alojar en un hotel a quienes están en esta situación. El servicio de la Noche de la Caridad del Obispado de Mar del Plata alojará a personas en situación de calle en un hotel céntrico durante los 3 meses que restan del invierno. Según estimó la coordinadora Cristina Churio, en Mar del Plata hay más de 150 personas que están en esa situación. Sin embargo, los cupos solo permiten hospedar a 45. Hicimos una campaña para conseguir padrinos y alquilar un lugar. Nación, provincia y municipio no abrieron ningún espacio para alojamiento. Solo funcionan el Hogar de Nazaret y el paraje Las Américas. Es decir, que ahí no hay grieta. Ni nación, ni provincia, ni municipalidad hacen un aporte en ese sentido. Yo me acuerdo cuando fue la semana pasada, el lunes anterior, sí, Pedro Massa había anunciado que lo hizo en una transmisión en vivo del Facebook de él, que no es muy común, pero lo que él veía era la emergencia que iba a generar la entrada de un frente frío, ya polar, ya digamos el invierno como Dios manda, y él vio, sabe la implicancia que tiene, no andó en detalles sobre la implicancia que tiene, pero él sí vio como algo grave. Mire, viene la ola polar. Sí. A buen entendedor, pocas palabras, no solamente es la cuestión energética, la cuestión de alguna situación que se pueda dar en la ciudad, también en la situación de la gente de calle. Yo enseguida mandé un Twitter arrogando al intendente para que se den cuenta de lo que está pasando. Pero es como la discusión de la semana pasada, ¿no? Cuando hablábamos que le piden pollos a la municipalidad, pero nadie le pide que resuelva el tema del transporte, nadie le pide que resuelva esto que corresponde a la municipalidad y corresponde a la provincia. Lo que se desprende de lo que dice la coordinadora Cristina Churio de la Noche de Caridad es que solamente el obispado se está ocupando y bien de que la gente. Que lo haga, está bien que lo haga, pero la municipalidad también debería encargarse. ¿Qué pasa con las instalaciones de Chapalmalal, por ejemplo? Claro. Se había hablado también en la época de Pulti del parador ahí en la costa, pero bueno, eso se iba a refaccionar. ¿Qué quedó de todo eso? No. Hay un tema que no pueden resolver. Están los hoteleros
que dicen que estamos parados, bueno, ahí hay una buena oportunidad, pero como todo, van a pedir plata a los empresarios de transporte. ¿Se entiende cómo es esto? ¿Cómo es el tema, cómo juega la plata? ¿A dónde se pide la plata? Hoy los hoteleros, por lo menos algunos, pueden tener la oportunidad de decir, bueno, mira, vamos a entrar en este plan de asistencia, lógicamente financiada por el Estado, pero el intendente, el gobernador, el presidente, ¿para qué se mueven todo? Para conseguir subsidio para INSA. Esa es la plata que no está para estas cosas. Claro, el tema es el siguiente, ¿por qué no se puede hospedar, no alcanza el lugar para toda la gente que está en situación de calle, alguna queda fuera, por el tema del distanciamiento, donde antes entraban 100 personas, ahora entran 50. Bueno, ¿cuántos hoteles cerrados hay? Claro. ¿Cuántos hoteles cerrados hay? Poner 10 en cada lado y solucionás un problema. Lo podés articular incluso con las ONG, con el obispado, podés articular un montón de cosas. Pero como decimos siempre, el problema es la plata, en dónde se va. Por eso es que acentuamos en ciertas cuestiones de dónde que se va el dinero, sin, con el temor siempre de ser obsesivos, pero la verdad es que la plata se está yendo para un lado y no para las cosas que hay que conseguir, como por ejemplo reestructurar el transporte en época de pandemia, con los transportes escolares, el tema de la nocturnidad, es que la plata se le lleva unos pocos. Claro, hay una cosa, Pablo, que es lo que vos estás diciendo, que da bronca, que solamente se ocupen de conseguir subsidios para el empresario del transporte y hay gente que está durmiendo en la calle y no le interesa ni a Nación, ni a provincia, la gente que la puede asistir está parada y lo que podrían colaborar en sostener este nivel de contagio, dando una respuesta en lo que es la logística del transporte, tampoco están, entonces como que estamos encerrados todos en el mismo lugar. Ojalá mañana se confirme esto, que bajan las restricciones de Mar del Plata, pero si otra vez empezamos a llenar los colectivos como se siguen llenando hoy en día, dentro de una semana, 15 días, estamos otra vez en fase 2, con suerte. Bueno, para terminar con lo que dice Cristina Churio, dice, largamos la campaña, tuvimos buen eco de los marplatenses y de la comunidad católica y no católica, unas 45 personas ya están ubicadas, pero las restantes no tenemos dónde ubicarlas. Por el distanciamiento no podemos ubicar más gente en el hotel. Si tuviéramos más gente que participara de la campaña, podríamos buscar otras opciones. Se reciben aportes a la Noche de la Caridad, que depende del Obispado de Mar del Plata, para poder aumentar la cantidad de camas. Luego de conseguir un padrinazgo económico, la organización pudo alquilar un hotel de Jujuy al 900. Allí, además de alojamiento, se le brindará cena y desayuno a las 45 personas que ya están ubicadas, pero el resto sigue en la calle. Muy bien, pasemos a otro tema. Tiene mucho sentido medir el dióxido de carbono en el ambiente. El dióxido de carbono es un gas que todos exhalamos cada vez que expiramos. Cuando en una habitación hay más dióxido de carbono, significa que el aire está viciado. Esto significa que estamos respirando el aire que respiró otra persona. Esto lo dice el doctor Alejandro Ferro. Y continúa diciendo que tiene mucho sentido medir el dióxido de carbono en el ambiente con dispositivos que son económicos. El valor normal son 400 partes por millón y cuando pasa de 800 partes por millón indica que el ambiente necesita ventilación o que la persona debe salir. Mar del Plata presentó un proyecto a fines del año pasado que todavía está en tratativas. Este proyecto pide la utilización de estos elementos
de medición en bares, escuelas, restaurantes y en el transporte público, en donde la ventilación cruzada no sea óptima. Bueno, esto es lo que recomienda el doctor Alejandro Ferro. Que es en función a lo que es la pandemia, porque es una forma, digamos, cruzada o lateral, sí, para medir la potencial contaminación de coronavirus en el aire. Pero vuelvo a lo que dijo Pedro Massa hace un mes, sí, hace una semana, sí, en esa transmisión en directo. El monóxido de carbono tiene una fuerte afectación, especialmente por famosa ola polar, donde los bolsillos están flacos, donde no toda la gente tiene para llamar al gasista matriculado a revisar sus aparatos, y en especial para aquellos que recurren a la quema de distintas cosas, a buscar la calefacción con fogata, con elementos no muy bien regulados, que va desde la madera hasta el carbón, hasta basura. Elementos tóxicos, ¿no? Elementos tóxicos que ya se cobran muchas vidas cada año, y que también es un tema que debería ser atendido. Todavía estamos esperando a ver qué pasa con la garrafa social. Si bien todavía estoy buscando a ver de dónde sacó los defensores del pueblo que el gas de invierno va a estar también para las garrafas, cuando sí, hay sí, un proyecto, lo hablamos la semana pasada, sí, o el sábado en Tres para el Desayuno, sí, de un diputado santafesino, hablando de servicio público esencial de sí, el tema de la garrafa. Sea una cosa, sea la otra, el invierno ya está, ya habría que estar solucionando, ya que van a pedir subsidio para INSA, podrían aprovechar el viaje, sí, y reclamar el tema de la garrafa social, ver una solución más lógica a esta ola polar, que no en vano el meteorólogo local anunció con tanta, digamos, gravedad. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna, si te parece. Hidrógeno 2030. Ahí empezamos a hablar sobre el tema de los renovables. Ya un poco nos cansamos ya de hablar del fracking, de la ley de hidrocarburos, que todavía vamos a ver qué es lo que sale. Las informaciones no son muy alentadoras. Tampoco es muy alentador los mensajes que vienen, más allá de que uno pueda pensar que YPF, Litio, Sociedad Anónima, viene a traer soluciones, y vamos a ver qué soluciones traen, porque estamos hablando de una sociedad anónima, que en principio, al igual que YPF a secas, tendrá un 49% de integración de capital de privados que no sabemos de dónde son. Ya vamos a ver, ya seguramente toda esa información va a salir. Hará unos 25, 30 años atrás, se lanzó en la Argentina, se vio muy fuerte en Mar del Plata, la salida ecológica a los combustibles, que era a través del GNC. Era la solución verde, el GNC era lo que iba a terminar con la contaminación, iba a hacer un camino hacia lo ambiental positivo, en detrimento del petróleo. Es cierto, en ese momento las naftas se utilizaba como regulador, elemento regulador, el plomo,
que después se despedía por el caño de escape, cosa que con el GNC eso no sucedía. Es cierto, el producto final del GNC era mucho más proambiental que la nafta o el gasoil, el producto final. Pues si vamos a los métodos de producción es el fracking. ¿Se entiende cómo la cosa? Cuando se analiza un medio o un producto para decir que es ecológico o no ecológico o altamente contaminante, no solamente hay que analizar el producto final, sino todo el proceso de producción. Porque lo que puede ser el resultado final muy proambientalista o pro muy ambiente o muy favorable o poco contaminante, resulta que cuando vos lo fuiste, lo fuiste a fabricar, hiciste un desastre. Hoy aparece un nuevo génesis, que es la pila de hidrógeno. La semana pasada hablamos de litio, hoy vamos a hablar del hidrógeno. Se ha presentado una especie de propuesta o proyecto que se llama Hidrógeno 2030, que por supuesto el que está a cargo de esto es Gustavo Vélez, como ministro de Cuestiones Estratégicas, algo así. El hidrógeno es que se lo presenta dentro de las revoluciones ambientales que vamos a pasar a explicar, y la verdad que la idea era un poco ya desde hace varios programas empezar a hablar sobre la ética del consumo, la ciudadanía económica, pero nos presentan todas estas propuestas a la cual estamos, digamos que para llegar a la concepción de la necesidad de una ética del consumo, primero hay que explicarle a todos y iniciar un debate todos estos productos que nos venden como proambientales. ¿Son proambientales realmente? ¿Que no son contaminantes? Todos estos productos que nos venden pueden sostener el estilo de vida que hicimos durante la fiesta del hidrocarburo y sin contaminar. Esa es la cuestión a analizar. Entonces, antes del proyecto, para que lo vea en YouTube, lo va a ver a Fernández señalando el hidrógeno. Vamos a primero hablar, porque se hace necesario hablar sobre de qué se trata esta tecnología. No es un programa de ciencias el nuestro, por eso vamos a tratar de llegar a definiciones sencillas, pero digamos, tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de las famosas pilas de hidrógeno. No es, vamos a hablar sobre el producto final y por qué se lo llama ecológico. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Es un protón y un electrón dando vuelta. Es todo. Pero es el elemento principal, por lo básico, de todo. El Sol, la energía del Sol es a base de hidrógeno. Los gigantes, los planetas gaseosos, los gigantes gaseosos, básicamente es hidrógeno. El 10% de lo que somos es hidrógeno. El hidrógeno está en todos lados. Es abundante, es básico.
Ahora, ¿cuál es el problema del hidrógeno? Lo vamos a dejar un poquito más adelante. ¿Cuál es la idea de la utilización de la pila de hidrógeno? Que es básicamente en lo que es el electromovimiento. Si bien se utiliza el hidrógeno en la combustión de motores convencionales, eso no es muy económico, más allá de la potencia que dé. Eso lo vimos en alguna película que tiene el tubo de hidrógeno y el auto sale volando, pero evidentemente servirá para ganar una carrera, pero no es viable económicamente quemar hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el hidrógeno? A diferencia del litio, que es un acumulador de energía, la pila de hidrógeno, ¿qué es lo que produce? Una reacción química que produce electricidad. La pila de hidrógeno, y esto si lo vemos, cualquiera que haya hecho la escuela o cualquiera que hizo la secundaria, y en la secundaria tuvo química, en muchas secundarias no, en las comerciales, en otras química no lo tiene, pero es el primer elemento de la tabla periódica. Es el 1 de la tabla periódica, que daría por resultado una reacción que en esta pila, si tomamos lo que ya conocemos, los dos metales en el agua, o los dos catalizadores en una pila, que es el ánodo y el cátodo, que es el positivo y el negativo, donde el hidrógeno entra y se divide en, dijimos, ¿no? Era el protón y el electrón. ¿Cuál es la idea de esto? Dividirlos. Los dos, estamos hablando del H2, estamos hablando de dos iones del hidrógeno que pasaría al cátodo a través del electrolito, pero como ese electrolito, esa barrera entre el ánodo y el cátodo no permite pasar la energía eléctrica, el electrón pasa por una vía externa y a su paso da electricidad. Cuando se juntan los dos en el cátodo y con el ingreso de oxígeno, entonces este proceso se llama REVO, que se llama reducción y oxidación. Cuando llega al cátodo y se junta con el oxígeno, ¿qué es lo que produce? Agua. Es decir, que tenemos todo un proceso energético cuyo residuo es el agua. Juntás hidrógeno, oxígeno, agua. Sí. Digamos, tenemos hidrógeno en todos lados, sobre hidrógeno, produce electricidad, el residuo es agua potable que saldrá como vapor, es decir, que el residuo de la pila de hidrógeno es calor y agua, digamos. ¿Y por qué esto no se puso en marcha antes? Y ahí entramos en el problema. Acá tenemos un producto 100%, el producto 100% ecológico. Produce agua, agua que se puede tomar. Es hidrógeno más oxígeno. El problema está que el hidrógeno en la Tierra, a diferencia del Sol,
por eso el sol brilla y nosotros no. O por eso en la Tierra hay vida y no lo hay en Marte ni en Venus. El hidrógeno no está solo. Y entonces lo que entramos es en el proceso de producción del hidrógeno. Y ahí la cosa cambia. En el proceso, ¿cuál es el problema del hidrógeno? Que el hidrógeno lo necesitamos descompuesto, lo precisamos en moléculas. Y no hay yacimiento de hidrógeno. El hidrógeno está en todos lados, pero junto a otra cosa. No está solo el hidrógeno. Y para usar el hidrógeno como energía, lo que necesitamos es la molécula del hidrógeno sola. Y ese proceso de separación es lo que está en cuestionamiento. Hay dos formas de proceso de separación del hidrógeno. Uno es la electrolisis, que es lo que hace la electrolisis. Aplica electricidad al agua para descomponer la molécula del agua, en oxígeno e hidrógeno. Entonces volvemos otra vez al ánodo y al cátodo, donde dos ingresos de energía, uno el ánodo, que es positivo, y el el catodo, que es negativo, producen ebullición del positivo, que va a producir oxígeno, lo va a producir oxígeno, y el negativo, que va a producir hidrógeno. Por supuesto, H2O, la componente del agua, siempre va a producir el doble de hidrógeno que de oxígeno. Ahora, ¿es eso lo que se está haciendo? No. Lo que se está haciendo, la producción actual del hidrógeno, se llama a través de lo que se llama el reformado de hidrocarburos, porque también el hidrógeno está presente y en gran cantidad en los hidrocarburos. ¿Sí? ¿Eso se está haciendo acá en nuestro país, en Argentina? No, esto es una vieja tecnología, casi viene prácticamente del siglo XIX, que tuvo una especial relevancia en principio de los años 70, cuando allá por el 73, ese 16 de octubre del 73, donde los países petroleros árabes ponen un embargo petrolero a todos los aliados de Israel en la guerra de Yom Kippur, que siempre digo, no la guerra de Yom Kippur, y ese embargo petrolero fue la caja de Pandora, que es la que vivimos hasta ahora. Se empezó a experimentar más a fondo esta tecnología, estas y otras, que consiguieron cierto nivel de desarrollo, la idea de utilizar el hidrógeno como reemplazo, por lo menos en parte de la función de lo que son los hidrocarburos. En donde se avanzó, digamos, a manera industrial. ¿Cómo se consigue el hidrógeno? A través del reformado de hidrocarburos, que es básicamente es con gas natural, con el metano, produciendo la destrucción de la molécula con vapor de agua para separar el hidrógeno con los otros residuos lógicos de los hidrocarburos. También se utiliza el carbón. El carbón es un elemento que no tiene hidrógeno, pero sí produce el calor para que el agua, que sí tiene hidrógeno, separar el oxígeno del hidrógeno. El oxígeno se va por un lado, el hidrógeno no quedó. También la utilización de la biomasa, especialmente el bioetanol, que a través de catalizadores y de procesos industriales también se puede separar el hidrógeno. Digamos, el hidrógeno está presente en prácticamente todo elemento orgánico. Y
Y la pregunta es, ¿esto es contaminante o no? No, no es contaminante, es altamente contaminante. Altamente contaminante. El producto final te produce, la combustión te produce agua, pero vos para llegar a ese producto final, en donde por características por las cuales estamos acá, la Tierra, el hidrógeno no está solo, lo tenés que descomponer, lo tenés que separar de cualquier otro elemento asociado donde naturalmente el hidrógeno se asocia. Porque si no seríamos como el Sol, estaríamos brillando, pero ninguna de estas discusiones se estaría dando, no estaríamos ninguna nosotros, si la Tierra brillara como el Sol, o si fuera un gaseoso como Venus o Marte. Y este proceso de separación de moléculas es altamente contaminante. Pero que te lo venden como verde, y sí, el producto final es verde, porque también hay toda una línea de negocio. La única forma de producir, nunca existe un sistema de producción 100% perfecto. El hidrógeno, por necesitar otras energías para su producción, se la considera vector, no producto energético. Es decir, es un vector, porque precisa, es de rango secundario. Los primarios son, por ejemplo, el petróleo, el gas natural, que si bien también precisan de energía para ser extraído, cosas así, pero el gas natural, como sale de pozo, vos lo quemas en la hornalla. En cambio, el hidrógeno requiere de una inversión energética para su producción, como sería la electrolisis, electrificar el agua. Vos, para tener la electricidad suficiente para la electrolisis, ¿qué es lo que precisas? Y una generación de energía, que por lo común es petróleo y gas. Entonces, estamos produciendo o gastando energía, ¿para qué? Para producir otra energía, de lo cual una parte tendría que sobrar para justificar la inversión de energía que se hizo. Es decir, es energía, un círculo que produce energía para producir energía. O sea, ¿esto que vos estás hablando sería viable o no? A ver, es la tecnología que hay hoy en día. Sí. Y es la visión que se expone en un sistema, en un estilo de vida que pretende suplantar al petróleo para nuestro estilo de vida. Hay una visión que es completamente diferente, que es el caso, no se ve eso muy, no se ve en Sudamérica, eso se ve mucho en Europa, que son las hidroeléctricas de ciclo reversible. ¿Qué es eso? Son hidroeléctricas que tienen ¿cómo se llama? Embalses naturales, producto del agua renovable, que cuando supera la cantidad de agua tienen que abrir compuertas para que el agua salga. Entonces, ¿por qué es de ciclo reversible? Porque en el momento que esas hidroeléctricas les sobra agua, bombean agua a un estanque superior, a un embalse superior, la llenan para cuando tengan poca agua renovable, recurrir a esa agua que se almacenó. Eso se llama una hidroeléctrica de ciclo reversible. Es decir, el agua que nunca te sobra agua.
en el embalse. Cuando te sobra la mandás por bomba al embalse superior, que es un embalse de reserva, y cuando vos tenés poco caudal de renovable, abrís la compuerta de la de reserva, del embalse de reserva, y entonces seguís generando energía eléctrica. Las energías renovables tienen un problema en lo que es producción y lo que es consumo. Por lo común, y eso se llama el giro del pato. ¿Cuál es el giro del pato? Cuando las energías renovables, especialmente la relacionada con la fotovoltaica o con la de la generación eólica, tiene una línea de producción constante, mientras que el consumo baja, entonces forma una especie, la silueta de un pato, por eso se llama el giro del pato. Es decir, que hay un momento donde, por ejemplo, la generación eólica, hay que pararla porque ya hay poco, no hay donde mandar electricidad. Y entonces esa electricidad remanente, aplicarla para la generación de combustible de hidrógeno. ¿Esto sería una energía barata? A ver, sería esta visión de sistemas reversibles como modelo de la hidroeléctrica, sería darle eficiencia al sistema, es decir, nunca te va a sobrar electricidad. Cuando no exista consumo, con eso producís hidrógeno y con eso vas a cubrir la faltante cuando la exigencia de energía eléctrica, que por lo común a la noche, te lo pide. Ahora, esta es una visión. Ahora, la visión que me están planteando el gobierno a través de hidrógeno 2030, que es hidrógeno para exportar, como viste, exportamos gas, exportamos petróleo, sí. Después no tenemos nada de eso, después tenemos que salir a comprar, también vamos a exportar hidrógeno. Es decir, no tiene que ver tanto el elemento como se usa, ¿ves? Yo siempre digo, el petróleo no tiene culpa de nada, el petróleo estaba bajo tierra, fueron y lo buscaron. Y después hicieron con el petróleo lo que hicieron. El átomo no tiene la culpa de ninguna bomba. Agarraron el átomo, lo empezaron a dividir, a golpearse entre ellos, hicieron la bomba atómica. Y esto es igual. El tema es cuál es el modelo social que vamos a llevar adelante. Porque si queremos suplantar, para conservar nuestro estilo de vida, generado a través de lo que fue los hidrocarburos, y lo queremos hacer por otro medio, lo que vamos a hacer es terminando reventando otros medios y quizás generando una catástrofe peor que la que produce el fracking o el petróleo convencional. Hay que ver eso también. Ya cuando me dicen queremos exportar hidrógeno, macho, no tenemos electricidad para el alumbrado público, no hay gas para habilitar edificios y me querés ahora salir por usar hidrógeno. Digo, esa es la cuestión a discutir, sino cuál es el modelo de sociedad que vamos a llevar adelante, porque el hidrógeno puede hacer un aporte importante. Lo que no puede es hacer, o lo puede hacer, que es suplantar al petróleo en esa fase energética, y si es para hacer lo mismo que hicimos con el petróleo, tanto el litio, el hidrógeno o la molécula de la celulosa, la verdad que vamos hacia un desastre peor que el que tenemos, ¿verdad? Acá el problema es otro, no es ni el petróleo, ni el hidrógeno, ni el litio. Acá el problema es qué modelo de sociedad vamos a hacer y qué modelo de consumo vamos a llevar adelante. Marplatenses bajan las pólizas del seguro automotor por la crisis de la pandemia. Lo afirman a esto desde la Asociación Marplatense de Productores Asesores de Seguros.
que dicen que los titulares de los seguros, antes de darlo de baja, piden bonificaciones por el aumento que han tenido estas pólizas. Volvió el cine, las entradas aparentemente por los precios que vi un poquito caras, y detectaron que el 38% de quienes ingresan al país no cumplen la cuarentena obligatoria. Esta semana la Dirección Nacional de Migraciones realizó 747 inspecciones domiciliarias en 9 distritos del país y en 287 casos constató que no se llevaba a cabo el aislamiento previsto. Estos controles lo hacen sobre todo por la aparición de las nuevas cepas. Bueno, ya nos estamos despidiendo, sí. Pablo. Nos despedimos como siempre con un tema musical y nosotros nos encontramos el martes que viene con Prohibido Olvidar. Por supuesto, el sábado a la mañana, 3 para el desayuno, con Gloria Álvarez, Carlos Junco y Carlos Mar. Exactamente.